Bien, en esta ocasión, bueno, en este live vamos a empezar a hablar un poco sobre algoritmia. No soy un experto en el tema, la verdad. Como muchos sabrán, no tengo títulos universitarios, no soy matemático, no soy, no sé, graduado en ciencias de la computación, ni mucho menos, ni mucho más. Simplemente es como la experiencia de entrevistas previas que he tenido. Lo que me ha llevado a aprender y entender mejor cómo funciona la algoritmia, el análisis algorítmico, entender el racionamiento detrás de cómo expresar, digamos, mediante lo que es la notación asintótica, la complejidad de un algoritmo en sí mismo. Entonces, ese tipo de cosas vamos a verlo de una manera muy básica, sin profundizar mucho en la matemática y todo este cuento, porque para eso hay infinidad de artículos en internet. Quiero ponerlo un poco en práctica más bien. Hace poco lancé un tweet en el que ponía un problema específico a resolver. Y me di cuenta, pues lo lancé así como, como al aire y al parecer muchos se animaron a resolverlo y eso me gustó muchísimo. Entonces nada, vamos a ir resolviendo un poco ese problema y otro también que quiero ver antes, para ir explicando un poco todo este cuento. Como digo, no voy a explicar de manera teórica lo que es la algoritmia. Como todos ya sabemos, si han estado en software, la algoritmia es simplemente una serie de pasos para resolver un problema. Y esto tiene muchísimas, digamos, variantes, ¿no? Tú puedes resolver un problema de muchas formas. El problema no está en cómo lo solucionas, sino en la complejidad de cómo lo solucionaste. Es decir, tu algoritmo se comporta de igual manera para 100 elementos que para 1.000.000 de elementos cuando lo creas. Entonces, este tipo de complejidades es la que uno tiene que analizar y ver en realidad en qué posición se sitúa tu algoritmo. Entonces, cuando ustedes me mandaron las soluciones, vi muchísimas, habían un montón diferentes, todos con su propia lógica, y fue muy interesante de ver. Muchos tenían complejidades muy altas, es decir, se iban a demorar mucho si tú tenías elementos de más de 1.000.000, pero con cortos quizás eran muy rápidas, era cuestión de milisegundos, que es una de las ventajas de la programación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ese problema específico que había puesto, y previamente a eso también vamos a ver uno un poco más básico, más sencillo, para ir explicando, digamos, el razonamiento que yo tengo detrás de esto. Y pues espero que sirva de base para iniciar una serie de videos, de live streaming sobre algoritmia. En realidad quiero ir profundizando de a poco y pues vamos a ir probando primero con de una manera un poco práctica. Por aquí veo a Jan, que se une. Muchas gracias por estar aquí, Jan. También un amigo de hace muchos años, la verdad. Entonces, qué gusto tenerlos por aquí otra vez. Y nada, vamos allá. Voy a cerrar algunas cosas aquí. A ver. Estoy pensando en quitarme los audífonos porque la música está súper alta. Bien, entonces vamos a ir aquí y inicialmente vamos a ir a este de aquí, ¿ok? Entonces, un segundo, me quito esto porque... no sé. Ok, sí, está mejor. Bueno, este es un problema. Yo todos los problemas que he puesto hasta ahora los saco de una página que se llama CodeWars. Codewars.com. Como esta hay muchas páginas donde uno puede entrar y empezar a resolver problemas desde muy sencillos hasta muy complejos en realidad, y sirven mucho para este tipo de cosas, ¿no? El otro día entré a esta página y me puse a resolver algunos, y uno de ellos me pareció muy interesante, que fue el que publiqué en Twitter, que vamos a ir a Twitter, y por supuesto si no han compartido esto con sus amigos, pues vayan y lo comparten, y vamos a ir resolviendo esto de a poco. El problema que había puesto era este de aquí, donde pues es una solución que básicamente busca cuál es el outlier, o sea, el número que no concuerda con el resto de números. Es decir, si tenemos una lista de números pares, queremos encontrar el impar. Si tenemos una lista de números impares, queremos encontrar el número par. Es un problema de algoritmia muy interesante porque hay una cantidad muy grande de diferentes soluciones, entonces es bastante interesante. Y el que vamos a ver antes de ese es este de aquí, que es uno mucho más simple, y quiero mostrar como las diferencias en complejidad usando este de aquí. Este es un algoritmo que básicamente busca el digital root. El digital root es simplemente la raíz de un dígito, es decir, si tenemos un dígito de dos números, lo que queremos hacer es buscar básicamente mediante la suma de sus dígitos cuál es la raíz. En este caso sería 7. Es decir, queremos buscar la raíz, quiere decir que estamos buscando el número que sea un solo dígito.
mediante la suma de sus cifras. Por ejemplo, en el caso del 942 queremos sumar 9. Oh, le hago zoom. Ok. Sí, cierto. Por ejemplo, en este caso haríamos lo que es 9 más 4 más 2, lo que nos regresaría a 15. Pero 15 sigue sin ser la raíz digital. ¿Por qué? Porque sigue siendo un número de dos cifras. Entonces tenemos que volver a ejecutar lo que es la suma de sus dos cifras. Entonces 1 más 5 es igual a 6. Entonces, como ya tenemos un solo dígito, encontramos la raíz digital de lo que es el 42. Y así mismo podríamos ir con números más grandes. Si nos damos cuenta, a veces tenemos simplemente mediante dos operaciones lo que es la raíz, pero a veces lo tenemos mediante tres. Por ejemplo, en este caso la suma de sus dígitos es 29. Después del 29 sacamos 2 más 9, lo que nos daría 11. Y este a su vez, como son dos dígitos, tenemos que sumarlos también y nos daría el 2. Es un problema matemático bastante interesante. Y para esto tenemos también varias soluciones. Voy a poner dos para explicar un poco todo este tema. Entonces vamos a ir aquí. Ok, vamos a crear aquí un archivito que se llame Digital Roots. Para esto voy a utilizar TypeScript, pero no tanto, o sea, voy a utilizarlo simplemente para algunos tipos. Y esto es porque quiero correrlo con Deno. Rayos, este nuevo teclado me está matando. Ok, está. Entonces aquí lo tenemos. Y lo que quiero hacer es correrlo con Deno. Digital Roots, para que sea pues mucho más fácil, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien. Podría hacerle un poquito de zoom quizás, si es que encuentro cómo se hace zoom con este teclado. ¿Saben qué? Creería que ahí. Vale. Bien, entonces para solucionar esto lógicamente necesitamos una función que se llame Digital Roots, a la que le vamos a pasar un número. Ay, teclado. Este teclado es súper genial, pero acostumbrarse a un nuevo teclado es bastante complejo. Lo tengo hace nada más como 4 o 3 días estoy aquí. Me gusta mucho porque puedo utilizar la Mac y la PC desde aquí directamente. Entonces, bueno, se siente mucho como la Mac, así que está cool. Bueno, inicialmente lo que deberíamos hacer, como esta función lo que va a hacer es regresarnos un número. Por ejemplo, vamos a llamar esto respuesta igual a Digital Roots. DN, por ejemplo, el 942. Entonces vamos a pasarle este número y al final deberíamos imprimir la respuesta. Ahí. Entonces eso es lo que queremos. Al final debería regresarnos cuál es la raíz digital de este número. Entonces lógicamente algo que podríamos hacer es este número lo podemos convertir a un string. De esta manera tenemos un string de cada uno de los números. Por consiguiente lo que podemos hacer es simplemente, después de que lo convertimos a un string, lo separamos mediante un split. Y después de hacerle un split podemos hacer un reduce. La función de reduce simplemente lo que hace es reducir todos los elementos de un arreglo y nos regresa un solo resultado, ¿no? En este caso vamos a hacer un acumulador, entonces el número en sí mismo. Y esto de aquí lo que nos va a regresar es el acumulador más el número. En este caso, como el elemento va a ser un string, tenemos que convertirlo a un entero. Entonces vamos a convertirlo mediante el más sum. Y iniciamos el acumulador en 0. Vale, hasta aquí es muy simple. Si vemos el 942, lo que hacemos en esta línea, si lo vamos poniendo paso por paso, es hacer un 942, es decir, convertirlo a un string. En este pedazo lo que hacemos es hacerle un split, por ende lo que haríamos es pasar cada número a su propio elemento dentro de un arreglo. 9, 4 y aquí al 2. Entonces tendríamos la separación y como esto ya es un arreglo podemos utilizar funciones de arreglo, que sería la función reduce. Entonces lo que vamos a hacer es reducir cada uno de estos elementos. Entonces el acumulador y el número dentro de una función reduce, nosotros iniciamos este acumulador en 0, es lo que estamos diciendo aquí. Y por cada iteración dentro de este arreglo lo que vamos a hacer es sumar ese acumulador con el número actual. Es decir, el 9, el 4 y el 2 lo vamos a ir sumando en este acumulador. Entonces al final lo que esta función hace es regresarnos el acumulador, es decir, la suma de todos estos números. Por ejemplo, el 942 nos regresaría 9 más 4, 13 más 2, 15.
Entonces nos regresaría lo que es el número 15. Si nosotros regresamos esto aquí, va a estar bien. Vamos a ejecutar esto. Ay. Entonces aquí vemos que nos regresa 15, pero si nos damos cuenta y analizamos el problema, lo que es el digital root no es solamente el 15, sino que tendríamos que también sumar estos dos dígitos para que nos regresen 6. Entonces aquí es donde entra un tema de recursividad, ¿no? Porque en esta parte de la función ya estamos resolviendo el problema de separar los números y también sumarlos. Entonces necesitamos volver a ejecutar esta función. Por ende, nosotros podríamos decir aquí que necesitamos que esto nos regrese otra llamada a la misma función. Estamos recursivamente llamando a la misma función varias veces. Entonces aquí tendríamos que eliminar este punto y coma. Aquí le ponemos un paréntesis y listo. Entonces aquí vamos a ver algo interesante, y es que al momento de nosotros llamar la recursividad, lo que va a pasar es que esto se va a ejecutar infinitamente, ¿no? Si vemos aquí ok, tengo que pasarle que esto me regresa un número. Esto es por TypeScript. Creo que Ende no podía utilizar JavaScript de manera independiente, pero bueno. Entonces aquí vemos que nos da el error de maximum call stack size exceed. Esto es porque básicamente ocupamos todo el máximo del stack que se puede utilizar para llamar funciones. Entonces estamos llamando infinitamente esta función. Por ende, dentro de esta función, para resolverlo, simplemente necesitamos algo como un validador que me pregunte si el número es menor a 10. Ahorita explicamos mejor esto y retornamos el n. Entonces, si vemos, estamos preguntando cada vez que llamamos a la función si el número es menor a 10, o sea, si el número ya es solamente una cifra. Exacto, es una condición de par, es una condición, no me acuerdo el nombre científico, el nombre como más estricto de estas condiciones dentro de la recursividad, pero bueno, es una función que permite parar el llamado a funciones de manera infinita. En este caso, cuando ya el número que queremos volver a recalcular todas sus cifras sea menor a 10, quiere decir que ya no necesitamos sumarlo, entonces regresamos el número en sí mismo. Y al final entonces tenemos una función que nos permite sacar la raíz digital de algún número. Si ponemos el siguiente, que sería 1321189, 1321189, ejecutamos esto y aquí vemos, esto sería 6 también. Ah, sí, también es 6, ok. Entonces ahí vemos que nos regresa 6 también. Ok, entonces hasta aquí esto está súper bien. Podemos hacer incluso una prueba, ¿cómo es que llaman estas pruebas? Pruebas de tabla o algo así, que es como que tú vas poniendo manualmente cada una de las llamadas a la función para entender mucho mejor cómo funciona la recursividad. Entonces, perdón por mi letra horrible que van a ver a continuación. Exacto, el caso base, muy bien. Por aquí alguien ha estado estudiando programación recursiva, lo cual está perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer que D es nuestra función principal, que es digital root. Entonces nosotros estamos llamando inicialmente eso, la prueba de escritorio. ¿Por qué le llamé tabla? Supongo que porque estoy pensando en un escritorio físico. Exacto. Entonces si hacemos la prueba de escritorio, casi digo tabla otra vez, entonces vamos a ir analizando, pero con el 942 para que no sea muy largo, porque esa otra tiene algunas otras llamadas. Si hacemos con el 942, entonces vamos a ver que inicialmente estamos llamando nuestra función con el 942. Este 942, si vemos lo que estamos haciendo aquí dentro de la función, es preguntar primero si el n es menor a 10. En este caso 942 no cumple esta condición, por ende pasaríamos a esta parte de aquí. Es decir, volvemos a llamar a digital root, pero en esta ocasión lo que ya hicimos fue separar los números. Si nos damos cuenta aquí, llamamos a lo que es el toString, el split, y sumamos sus números. Esto quiere decir que en este punto nosotros estamos llamando a lo que es la suma de 9 más 4 y más 2. O sea, este es el número 15, ¿no? Entonces llamamos con el número 15, vuelve a ejecutarse esto, tenemos el n menos 10, lo que daría falso, entonces volvemos a ejecutar otra llamada a la función de digital root. En este caso llamamos con las cifras de 1 más 5, y 1 más 5 pues da 6, y aquí es donde tenemos la condición final que indica que n es menor a 10. Pues ese signo está perfecto. N menor a 10, entonces aquí lo que hacemos, como vemos, es simplemente retornar n. Entonces retornamos n a la función que había previamente llamado esta función, esta de aquí. Entonces estamos retornando simplemente lo que es n. En este caso n valdría 6.
Y eso es lo que estamos retornando esta función. Como esta función de aquí había llamado también lo que era el retorno de lo que me retornara la función anterior, estamos recursivamente retornando también esto acá. Entonces por ende aquí n termina siendo igual a 6. Y eso es lo que nos regresaría a nuestra función. Entonces esa es la manera en que funciona la recursividad. Obviamente si tenemos muchos más ciclos, ¿no? Números que tengan 2 dígitos, esto iría otro bucle más y así sucesivamente. El length en este caso no jugaría, o sea, no podría ser n.length porque el n en este punto ya es un número. Cuando hacemos un reduce esto nos regresa un número entero. Entonces hacer un n.length no funcionaría, sino que tendríamos que hacer una validación de números. Por eso hacemos un n menor a 10. Si fuera un string como este sí, pero en el caso de reduce lo estamos reduciendo a un número entero. Entonces por eso hacemos el n menor a 10. Pero sí, eso de manera general es cómo funciona. Ahora, si nosotros analizamos la complejidad de esta función, ahí es donde entra en juego la parte interesante de la algoritmia. Si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que tenemos primero, por supuesto, la llamada digital root. Dentro de este digital root nosotros vamos a ver que tenemos una llamada toString. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aumentando aquí la complejidad del algoritmo. ¿Por qué? Porque el toString lo que va a hacer es coger cada uno de los números que tenemos en nuestro número, es decir, 9, 4 y 2, y los va a convertir en un solo string. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta cómo funciona el toString, o quizás sí, no sé si está por ahí en algún lado. Pero con esto podríamos decir que ya nuestro algoritmo está recorriendo todos los elementos dentro de un número, es decir, está aumentando la complejidad que tiene que recorrer nuestro algoritmo. Después hacemos también un split. Esto de aquí también es recorrer todos los números dentro de nuestro algoritmo, ¿no? En este caso está recorriendo 9, 4 y 2 para ponerlos de manera independiente en un arreglo. Y después hacemos un reduce, lo que es también agregarle complejidad, porque el reduce va a ir número por número sumándolo a un acumulador. Es decir, estamos ejecutando, podríamos decir que n 3 veces, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, si nosotros analizamos esto y nos vamos, por ejemplo, a mí me gusta, hay una página que se llama Big O Shit, bueno, whatever, va a pasar por el chat. Esta es una manera simple en la que nosotros podemos graficar la complejidad o podemos ver gráficamente la complejidad de un algoritmo. A la final, lo que es la complejidad de un algoritmo o la notación asintótica hace referencia a qué tan complejo es un algoritmo basado en una gráfica lineal. Por ejemplo, en este caso, lo que es el O1 hace referencia a todas aquellas complejidades que no necesitan recorrer múltiples veces algo, es simplemente una ejecución de algo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí la asignación de una variable, esto es un O1. Podemos decir que esto es un O1 porque solamente se está ejecutando una vez lo que es esta expresión. Este de aquí también vendría a ser lo que es un O1. Dentro de esto también es un O1 porque estamos ejecutando solamente una expresión y así. Pero el caso de los algoritmos es que por lo general los algoritmos siempre tratan de resolver problemas que tienen que ver con mucha información. Por eso tenemos estructuras de datos como grafos, árboles, entre otros que tenemos por ahí. Aquí ustedes pueden ver toda la lista de estructuras de datos que tenemos y también algunos algoritmos de ordenamiento y su complejidad anidada en cada uno de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos llamando a la función recursiva de digital root, estamos haciendo lo que es aquí un toString, lo que quiere decir que esto de aquí ya es un ON, es un O de n porque estamos recorriendo toda la lista de elementos. Después el de acá también pasa a ser un O de n porque estamos recorriendo toda la lista, y este de aquí también pasa a ser un O de n. Es decir, estamos recorriendo múltiples veces esta lista. ¿Qué quiere decir esto? Que esto bien podría ser una función probablemente podría ser un ON al cuadrado, por ejemplo. Entonces vemos que lo que es la complejidad algorítmica de esto ya pasa a ser bastante alto. O sea, en set de datos muy bajos va a ser pues normal, se va a ejecutar en milisegundos, pero si tenemos 1 millón de datos que tiene que, o 1 millón de ciclos que tiene que ejecutar esta función, va a ser sumamente alto la complejidad, es decir, se va a demorar muchísimo tiempo en resolver este tipo de problemas que ya son mucho más grandes, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir, no sé, digamos a grandes rasgos que esta función de aquí en general tiene una notación asintótica de lo que es n... No encuentro este signo, n al cuadrado, eso es, n exponencial 2. Por lo tanto, esta función de aquí es bastante compleja, es decir, en set de datos muy grandes va a ser muy compleja para resolver, o sea, se va a demorar muchísimo. Lo interesante
la razón por la que puse este ejemplo de función aquí, yo puedo estar equivocado en esto, ¿no? No puedo decirlo a ciencia cierta por ahora. Si ustedes lo analizan, quizás tengan una mejor respuesta que yo. Como digo, no soy un experto en estos temas, simplemente estoy haciendo todo esto en base a mi experiencia, en entrevistas que he tenido de algoritmo y todo esto. Entonces, esto es como algo por el estilo, es un resumen. Entonces podríamos decir que esto es n al cuadrado porque vemos que estamos ejecutando muchas veces lo que es un recorrido por todo lo que es n, ¿no? A la final la notación asintótica es mucho más compleja que solamente detectar la O grande porque tenemos muchas más. También tenemos lo que es, no recuerdo el nombre de estos, pero por aquí los podemos ver. Vemos que tenemos también el omega, la O pequeña y el omega pequeño por ahí tiene que estar, o no. El caso es que los omegas pues son, digamos que... O sea, los omegas y los O son simplemente maneras de interpretar de manera general la complejidad de un algoritmo. El big O es como el más utilizado porque a manera general nos permite interpretar qué tan complejo va a ser un algoritmo en cuanto a tiempo. Entonces, bueno, puse esta función de aquí porque me pareció muy interesante las soluciones que habían en CodeWars respecto a esta. Pero en esencial me gustó una. Voy a comentar todo esto. Y vamos a crear una nueva función que se llame digitalRoot. DigitalRoot. Esto recibe un n que sea un number. Bueno, esto es TypeScript súper básico. Y lo que vamos a hacer aquí es básicamente retornar lo siguiente. Vamos a hacer, segundo que por aquí tengo, es una fórmula un poco matemática. Entonces tenemos n-1 mod de 9 y esto más 1. La verdad que esto me costó un montón de tiempo entenderlo. No sabía qué es lo que estaba pasando aquí, porque a la final esto de aquí regresa exactamente lo mismo. Si vemos, nos regresa a 6. Si ejecutamos esto en lo que es 132189, 132189. Entonces ejecutamos esto y vemos que también tenemos lo que es el 6. Entonces esta es una fórmula matemática que nos permite resolver el algoritmo sin tener que pasar por tantos ciclos en n. Es decir, no tenemos que recorrer toda la lista de elementos, simplemente tenemos que ejecutar una fórmula matemática. Y si nos damos cuenta, esta es una sola expresión, lo que quiere decir que nuestro algoritmo pasa de ser un O(n) al cuadrado a lo que es un O1. Si nos damos cuenta, entonces en la gráfica vemos que el O1 es como la manera excelente de resolver un algoritmo. Es decir, en sets de datos muy grandes, el O1 va a terminar siendo excelente, va a terminar resolviendo algoritmos muy complejos de una manera muy sencilla o muy rápida. Si vemos la comparación de gráfica entre uno y otro, hay una diferencia abismal en cuanto a complejidad. Entonces, lo que quería demostrar aquí es que una solución, o sea, te puede servir, puedes crear un algoritmo que solucione el problema específico, pero en sí el problema no es tanto cómo lo soluciona, sino la complejidad del mismo. Entonces podemos tener muchísimas maneras de pues solucionar algo, pero al final, como dicen por ahí, aprender matemáticas, chavos. Pero sí, o sea, al final podemos tener soluciones que son mucho más optimizadas que otros algoritmos, ¿no? En este caso, pues resolvemos cualquier set de datos de manera prácticamente instantánea a utilizar todo este algoritmo de aquí. Voy a ver qué dicen por ahí en el chat. Hasta ahora, ¿qué les parece? A mí me parece súper interesante, no sé, estos problemas que encuentro por ahí me parecen súper interesantes. Este aquí entiendo que es porque pues básicamente nosotros tomamos un número y tomamos el residuo de ese número en 9. Entonces esto nos regresa como tal la suma de sus números residuos. O sea, si hacemos la operación aquí, vamos a abrir Deno. Vamos a experimentar un poco en live streaming. Si hacemos un 10 de 9, vemos que nos regresa 1, y si hacemos 1 más 1, entonces nos regresa lo que es 2. No he explicado este segundo porque es una matemática un poco enredada. No sé si alguien tiene la explicación matemática muy bien. Creo que en CodeWars está, o algo por el estilo. No sé, bueno, en el caso solamente quería como demostrar un punto, ¿no? La diferencia de complejidad entre un algoritmo u otro. Entonces, bueno, ese es el primer caso que teníamos. Ahora sí, muy bien. ¿Por aquí qué decían?
Y una prueba de escritorio es hacer el algoritmo de qué programaste mentalmente. Nosotros lo hacíamos en una hoja y un papel y mirábamos el estado de las variables mientras íbamos haciendo las instrucciones en la mente. Sirve para saber si hay algún error o algo no funciona como esperábamos. Podríamos hacer eso, sí. El asunto es que vamos a hacer digital roots. N. Llamamos a digital root con el mismo número. Res2. A ver, en este caso se ejecutaría aquí, entonces haríamos un console.time. Solamente así creo, ¿no? Sí, console time. Y acá un console time. ¿Esto uno tenía que pararlo? No. Sí, el problema es que calcular todo con tiempo es muy complicado, depende mucho de los recursos de la máquina. Por eso es que uno no suele probar estos algoritmos con tiempo, sino con complejidad. O sea, es analizarlo para ver qué tan complejo es el algoritmo en sí mismo. Vamos a hacer aquí un console log que diga, no sé, vamos a simplemente separarlos. Vamos a hacerlo así. Creo que así está bien, no estoy seguro. No le había hecho esta prueba de tiempo. Hacemos el console log de res y de resto. Digital root n. Sí, no, es solamente un timer. ¿Cómo se hacía el timer en JavaScript? Le pasamos un label a timeends. Ok. Entonces iniciaríamos n, digamos, y timeends de n. Y no sé, estoy poniendo cualquier cosa aquí. Supongo que sería algo así. N1 time ends. Sí, 0 milisegundos. La verdad es que esto es muy rápido. Intentaremos un número mucho más largo. No sé, intentemos con el... Que tendríamos que poner muchísimos números aquí. O sea, vamos a poner muchos 4. Aquí muchos 4 también. Sí, no, esto se soluciona en cuestión de microsegundos. De hecho, aquí vemos que una falló. Qué interesante. La solución de res, que sería el digital root n, esta de aquí falló con uno de los problemas. Supongo que falló es por la cantidad de números que permite JavaScript, ¿será? Al calcular números. Es probablemente por la alocación de memoria de los enteros dentro de JavaScript. Sí. Aunque uno da una respuesta y el otro da otra. Ok, eso es interesante. De hecho, estas soluciones ustedes las ponen en CodeWars y soluciona todos los casos de uso que hay en CodeWars. Pero sí, en general es muy rápido, por eso no se suele probar con lo que son timers, este tipo de algoritmos. A la final se solucionan es comprobando su complejidad. En cualquier caso, bueno, esa era como la explicación inicial. El otro que quería ver en stream era este de aquí, que fue el que había posteado en Twitter y muchos me mandaron sus soluciones. Habían soluciones muy interesantes, habían unas muy iterativas, es decir, iban solucionando paso por paso literalmente cómo tenía que ser todo. Y otras que fueron un poco más, digamos, clever. O sea, eran como un poco más astutas en cómo resolvían este problema. Entonces nada, la solución de este, pues el problema que queremos resolver es, dado un set de datos en un arreglo, queremos encontrar cuál es el outlier, es decir, el número que no concuerda entre estos set de datos. Por ejemplo, si tenemos un set de números pares, queremos encontrar el número impar. Si tenemos un set de números impares, tenemos que encontrar el número par. Este tiene muchas soluciones, la verdad. Y pues bueno, vamos a ver varias de ellas. Vamos a crear otro archivo aquí que se llame findOutlier. .typescript. Voy a tomar agua.
No sé si ya pronuncié estos: Roxy LOL, Lolodev, Mario Semo, GP, Days Hell, Cristian, Tachito, gracias por los follows, bienvenidos. Este está fácil, o sea, en general es bastante fácil, pero tiene muchas soluciones y cada una de las soluciones tiene una complejidad o notación asintótica muy diferente una de la otra. Es decir, unos resuelven mucho más rápido un set de datos más grandes que otros. Entonces voy a copiar aquí un código que es como lo que queremos resolver. En este caso, esto es lo que queremos resolver. Tenemos un set de datos, por ejemplo, de varios impares si queremos encontrar el par. En este caso el par está en la primera posición. Y aquí tenemos otro set de datos que tenemos muchos pares y queremos encontrar el impar, que en este caso sería como el 11. Entonces vamos a ver una de las soluciones del findOutlier. Entonces vamos a crear una función que sea el findOutlier. Escribí mal esto, outlier. Este de aquí recibiría los integers, o sea, el set de números. Entonces vamos a hacer el number y el set de datos. Ok, entonces una de las primeras soluciones, esta no es mía, la saqué de Codewars. Es una de las soluciones más populares, de hecho. Les voy a copiar y pegar aquí este código porque, bueno, no pienso escribir tampoco todo lo que haya. Bueno, entonces esta de aquí es bastante simple. Si vemos, la solución es muy leíble, es bastante simple. Tenemos lo que es una lista de lo que son los números pares y los números impares. Lo que hacemos es tomar todo el arreglo y lo filtramos basados en un criterio. En este caso el criterio es que el número tiene que ser un par. En el caso de acá es que el número sea un impar. Si hacemos el mod de 2 diferente de 0, cogemos lo que es un número impar. Esto es bastante básico, es muy sencillo. El problema de esta solución, bueno, al final lo que hace es comparar el even, o sea, los pares, y comprueba si hay solamente uno. Quiere decir que es un número par. Entonces regresa a lo que es el número par del inicio de la lista. Si lo filtró y el even.length es, o sea, es mayor, entonces quiere decir que había números impares. Entonces regresa a lo que es el primero de los impares. Es súper sencillo, no tiene mucha complejidad en ese sentido. El problema de esto es que si nos damos cuenta, la complejidad de este crece mucho con respecto a cuántas veces nosotros estamos recorriendo todo el set de elementos. Ok. Rayos, mi voz está muriendo, hace mucho que no hacía streaming. Bueno, entonces sí, esto podría cambiar por un LED, pero en realidad aquí no importa. No importa mucho en realidad. Da igual en este caso, aunque sí, en mi caso yo siempre utilizo LED, solo que este, como digo, lo había copiado de Codewars, entonces lo tenía ahí nada más. Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar como tal la complejidad algorítmica de la notación asintótica, vemos que este sería un O de... En este caso vemos que n aquí se está ejecutando una vez y aquí se están recorriendo otra vez, entonces quiere decir que estamos haciendo un recorrido dos veces. Por ende, nosotros podríamos decir que esto es un O, no sé, si vemos esto de aquí podríamos decir que es un O n al cuadrado probablemente, porque estamos recorriendo dos veces n de alguna manera. Aunque puede estar equivocado y puede ser un O de n, aunque no creo, porque estamos recorriendo literalmente toda la lista dos veces, entonces es muy probable que esto sea un O, lo que es n al cuadrado. Estamos recorriendo dos veces una lista. Entonces, esta solución de aquí está bien, es muy sencilla, o sea, lógicamente es muy fácil de entender, pero en realidad la complejidad algorítmica de esto para hacer datos muy grandes termina siendo muy alta por la curva que vemos aquí. Filter es un O de 2n. En serio. Ok, eso es bueno. Sí, el problema de calcular este tipo de algoritmos es que uno por lo general no sabe cómo funciona filter. Entonces aquí Aníbal nos dice que filter funciona como 2 elevado a la n. Entonces esto de aquí pasaría a ser un 2 elevado a la n, de hecho, lo que es mucho peor. Porque si nos damos cuenta, entonces la complejidad algorítmica de este crece muchísimo. Es decir, en set de datos muy grandes esto pasaría a ser horrible. Sería demasiado pesado, sería... no, entonces sí es n al cuadrado, ¿no? Porque es que 2 exponencial n... No creo que sea 2 exponencial n. Porque 2 exponencial n querría decir que estamos recorriendo todos estos datos, pues
muchas veces. Lo que pasa de poner esto 2n es que esto no existe en la notación asintótica, es decir, estamos multiplicando 2 por n. 2 por n no existe, por ende esto pasaría a ser simplemente on. El problema de hacer on es que estamos recorriendo dos veces, entonces esto sería como un on por n. Y por n, on por n, o sea, si hacemos un on por n, eso quiere decir que estamos haciendo algo como al cuadrado. El 2n no existe en la notación asintótica, o sea, nosotros no podemos escribir 2n o que un bucle se está ejecutando 3 veces, porque la notación asintótica trata de describir de una manera general cómo funciona un algoritmo, cuál es la complejidad del mismo. En este caso, si vemos la fórmula matemática de lo que es la notación asintótica, nos dice que toda constante mayor de 0 pues pasa a ser n, o sea, a la final 3n no existe, simplemente lo interpretamos como n. El problema de este es que internamente utilizamos dos filtros, entonces como hacemos dos filtros estamos recorriendo la misma lista múltiples veces. Y por eso yo le pondría que esto es una complejidad de n elevado al cuadrado. Incluso si sea on, vemos que la solución sigue siendo un poco no tan viable para sets de datos grandes. Entonces, bueno. Pero en fin, esta es una de las soluciones que más vi, de hecho, y me parece bien, o sea, es una solución bastante lógica, pero que en complejidad algorítmica creo que no funciona muy bien para sets de datos grandes. Si en una entrevista te piden la más, digamos, óptima en complejidad, esta no sería. Porque pues no, tenemos la ejecución de muchos filtros o varios filtros. Entonces voy a poner otra aquí, que esta me pareció también interesante, también la vi varias veces. Que esta tiene varias cosas interesantes. Entonces la primera es que corremos todos los elementos, pero lo que hacemos inicialmente es partir lo que es nuestro arreglo en los tres primeros. Es decir, si tenemos estos tres de aquí, entonces lo partimos en estos tres. En el cuadrado es cuando recorres. Sí que es cierto, porque estás recorriendo doble vez por cada uno de los números, también es cierto en el cuadrado. Sino que en mi caso yo le pondría así, no sé, porque bueno, incluso podemos dejarlo en 1n, porque pues a la final estamos recorriendo una, dos veces, es decir 2n, por ende sería 1n y ya. Dejémoslo así por ahora. Creo que está bien. Bueno, en esta de aquí es interesante por lo que menciono, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí al inicio es partir un arreglo en tres, en sus tres primeros elementos, ¿no? Eso es lo que hacemos con slice. Entonces en el caso del primero, por ejemplo, tomamos los primeros tres y lo que hacemos dentro es filtrarlos. En este caso los filtramos por una función que es even. El even son los números pares. Entonces filtramos esto. En el caso de que el length sea mayor o igual a 2, quiere decir que tenemos pues los números impares, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos estos tres, los filtramos como pares y esto de aquí nos termina siendo, no sé, nos termina con los mismos tres elementos, quiere decir que todos los arreglos o todos los elementos de este arreglo van a ser pares. Entonces lo que hacemos es simplemente buscar todos los impares y eso es lo que regresamos. Si no es así, entonces quiere decir que tenemos un número impar, entonces buscamos todos los pares. Ok, entonces esta solución es bastante buena porque aquí intenta implementar lo que es un logaritmo de n, es decir, intenta partir el problema en múltiples pedazos. El problema de esta solución es que utiliza un find y el find de por sí es un recorrido por todo el arreglo también, es decir, esto termina siendo un n también por cada una de las veces. Entonces si nos ponemos a ver, tenemos un filter de este de aquí, lo que sería un logaritmo de n, pero entonces tenemos un filter de estos tres y después tenemos lo que es un find de todo el arreglo en sí mismo. Entonces el problema de este es ese precisamente, porque el find, si no estoy mal, si vamos a ver cómo funciona el find de JavaScript, vamos a buscarlo. Find de JavaScript. Regresa el primer elemento del array. Ok. Entonces este de aquí podríamos asumir que también es un ODN, porque a pesar de que tiene un find, al final el find no está tan mal. Ya regresa el primer elemento que encuentre, pero el primer elemento que encuentre puede estar al final también. Y este slice de aquí solamente lo hace una vez y no parte todo el arreglo en sí mismo. O sea, solamente parte los primeros tres para verificar todo el arreglo. Entonces, este tiene el potencial de ser un logaritmo de n, pero no termina siendo un logaritmo de n porque a la final pues simplemente
termina buscando en todo el arreglo también. Bien, entonces esta es la otra solución que también me pareció muy buena. Sí, tienen razón. En este caso, cuando haces un doble for loop, es cuando ubicas el n al cuadrado, porque estás recorriendo múltiples veces el mismo. O sea, por cada elemento de ellos estás recorriendo un arreglo más. Entonces sería el caso. Bien, la siguiente. Esta es una solución también que me pareció muy buena. Esta de aquí es bastante buena, pero tiene también un pequeño problema, ¿no? Entonces, este de aquí nosotros tenemos una variable que inicia un número cualquiera, es decir, tenemos un inicial en 0. Después lo que hacemos es filtrar toda la lista de los números. Entonces aquí vemos que ya es 1n, ¿no? Porque estamos filtrando toda la lista. Y lo que hacemos aquí al final es... esa es una solución que yo había aplicado al inicio, entonces por eso aquí vemos este condicional. Si no entienden muy bien qué es este condicional, les recomiendo uno de mis videos en YouTube. Un segundo, lo voy a explicar aquí. Y empezamos. Es precisamente este video que encuentran aquí al inicio. Es donde explico cómo funcionan los bits y los bitwise operators. En este caso, pues a modo grosso lo que hacemos cuando estamos preguntando un número n y 1 en bits. Vamos a abrir el navegador aquí, la consola. Lo que hacemos cuando preguntamos 12 y 1 es preguntar si el número es impar o es impar. Es impar o es par. Entonces 12 y 1 nos regresa 0, pero un número impar nos regresaría pues el 1. Entonces fácilmente nosotros podríamos detectar qué número es impar o qué número es par utilizando lo que son bitwise operators. Es algo que descubrí hace un tiempo y pues me quedé con esta solución más que la del moderador 2. No sé, me gusta más. Por razones, por ejemplo, ahorra algunos ciclos quizás en el CPU. Es un poco más rápida que utilizar la operación aritmética de mod. Pero ese es en resumen lo que hace nada más. El n y 1 me pregunta si es un impar este número que estoy comparando. Como digo, si se preguntan por qué es esto, aquí en el video de YouTube ahí lo pueden encontrar. Bueno, ahí en el video. Hey, GNDX se unió por acá. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, entonces en esta solución de aquí estamos preguntando si un número es impar. Si es un impar, entonces regresamos true, lo que quiere decir que este número lo vamos a meter en la lista de elementos filtrados que tenemos o que estamos filtrando en este momento de lo que son todos los números. Si no es un impar, quiere decir que es un par, entonces lo primero que hacemos es meterlo dentro del número, es decir, lo almacenamos aquí y regresamos lo que es el false. Esto de aquí para que este elemento no se meta en la lista filtrada que estamos creando en este momento. Entonces, si vemos aquí, entonces preguntamos si la lista filtrada es mayor a 1, regresamos el número. ¿Por qué es esto? Porque si la lista filtrada es mayor a 1 quiere decir que los números son impares, por ende regresamos el número par que habíamos encontrado mediante nuestro filtro. Si no es así, quiere decir que la lista pues es un impar, entonces regresamos el primer elemento. Es decir, si el length es solamente 1, quiere decir que nosotros filtramos toda la lista en un solo elemento. Este de aquí es una solución que es simplemente ON, solamente hacemos un recorrido por todo el arreglo. Por ende esta de aquí es mucho más óptima que estas de acá, porque si vemos aquí estamos primero haciendo un logaritmo de n y después estamos haciendo lo que es 1n y 1n. Es decir, si nos vamos como tal rompiendo la regla matemática de este de acá arriba, nosotros tenemos lo que es 1 de 2 veces n. Y probablemente si le sumamos lo que es un logaritmo de n, porque estamos aquí dividiendo lo que es el arreglo en sí mismo. Entonces, a pesar de que es 1n, esta solución no es tan óptima como esta de aquí, porque aquí recorremos una sola vez lo que es todo el arreglo. Bien, y por último, la que más me gustó a mí y que fue la que terminé haciendo, que muchos me preguntaron cuál sería mi solución, y bueno, esta de aquí es mi solución. Es un poco más larga, pero en temas de optimización es como la más optimizada que pude hacer. Entonces vamos a ir analizando paso por paso también esta de aquí. Inicialmente tenemos lo mismo que el anterior, que es un número en el que nosotros vamos a almacenar algún elemento, sea un par. Sí, en este caso siempre va a ser un par. Entonces lo que hacemos aquí es un for. Entonces aquí vemos que ya tenemos un ON, ¿no? Estamos recorriendo toda la lista.
Pero si nos damos cuenta, este es un ON que estamos recorriendo en saltos de A3. Cuando nosotros recorremos una lista o dividimos una lista de elementos para lo que es dividir el problema, es decir, estamos utilizando lo que es un divide and conquer, estamos dividiendo el problema en múltiples partes para resolverlo de una manera mucho más rápida y eficiente. Cuando esto sucede, nosotros tenemos un logaritmo de n, es decir, lo estamos dividiendo en múltiples partes, podríamos decir. Esto se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Pero en este caso lo que estamos haciendo es partiendo nuestro arreglo en múltiples partes o en múltiples problemas para solucionarlos de manera independiente. Es una de las diferencias, por ejemplo, si vemos lo que es el bubble sort y el merge sort, me parece que son algoritmos de ordenamiento que uno es simplemente un ON y el otro es un logaritmo de n. Uno es más rápido porque el merge sort lo que hace es ir separando el arreglo en múltiples pedazos y después irlo ordenando de manera ascendente. Entonces es un algoritmo mucho más óptimo por ese sentido, por ese caso. Entonces en este caso estamos recorriendo en saltos de A3, por ende este terminará siendo un logaritmo de n. Finalmente entonces tenemos lo que es, como vemos aquí, esta es la parte del logaritmo de n. Estamos cogiendo los primeros 3 elementos que tengamos en nuestro loop. Es decir, tenemos los primeros 3. Si estos no terminan siendo como tal el condicional que necesitamos, vamos a los siguientes 3 y a los siguientes 3 y así sucesivamente. Entonces con estos 3 que estamos tomando, vamos a filtrar esos 3 por un número impar o un número par. En este caso estamos filtrándolo por un impar. Si el número es impar, lo metemos en lo que es el filtro que estamos haciendo. Si no, lo metemos dentro de lo que es la variable de número, la variable general que teníamos arriba. Es decir, estamos metiendo el número par aquí. Y finalmente regresamos lo que es el falso, ¿no? Para que no se meta en la lista de filtro de impares. Finalmente este condicional es como el pedazo más importante de por qué este terminará siendo simplemente un logaritmo de n. El primer condicional indica que los primeros 3 que tenemos aquí, si el length es igual a 2, esto quiere decir que tendríamos básicamente un filtro de 2 impares con un par. Es decir, sacamos un par de esos 3 que teníamos de los que estábamos filtrando. Por ende rompemos aquí y simplemente vamos a regresar el número que teníamos previamente. Estamos regresando básicamente el número par que encontramos de esos 3. Si el caso no es que el length es exactamente igual a 2, entonces preguntamos si el length es igual a 1. Esto quiere decir que puedo filtrar los 3 elementos por un solo impar. Si es un solo impar, entonces regresamos simplemente ese número impar, lo mencionamos en nuestra variable y a la final eso es lo que regresamos. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es romper el ciclo en alguno de estos puntos. Por ende, esta solución de aquí terminará siendo un O del logaritmo de n porque estamos dividiendo el problema en múltiples partes hasta que lo solucionamos. Entonces, si vamos a ver lo que es la gráfica, vamos a ver que el logaritmo de n es una de las soluciones más óptimas, mucho más cercana a lo que es el ON. Si vemos acá está el ON. La mayoría de soluciones que teníamos arriba eran de ON, aunque se ejecutaban múltiples veces. No sería el caso porque estamos solamente filtrando 3 elementos, no estamos filtrando la lista completa. Estamos filtrando únicamente 3 de esos, de toda la lista de elementos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta función de aquí, vamos a filtrar solamente estos 3 elementos y en este caso hay un par en el primer elemento, ¿no? Entonces este bucle ya no pasaría al resto de elementos, es decir, los ignora. Entonces por eso es un logaritmo de n, lo dividiría. En los otros casos siempre se ejecuta algún filtro en toda la lista de números. Si nos damos cuenta, por ejemplo, tomemos el de aquí hacemos un filtro, pero es un filtro a toda la lista de elementos. Exacto, de aquí es donde viene el divide. Divide y vencerás, el divide and conquer de quicksort. Y si vemos, esto es lo que ocurre en casi todos. Aquí hacemos un slice, o sea, cogemos los primeros 3, pero después lo que hacemos es un find de todos los elementos. Aunque este espera hasta que sea el primero que encuentre, ¿no? Este quizás se podría decir que es un logaritmo de n. No sé muy bien cómo funciona el find, pero supondría que sí. De hecho, esta solución podría ser un logaritmo de n también. Si tomo los primeros 3, un filter y después el insert find. Es probable que sí, porque aquí no veo en ningún momento que recorra toda la lista. El único problema es cuando estén al final, y es un problema que tendrían ambos algoritmos en realidad aquí. Y este primero pues sí tendría que ser un n porque estamos recorriendo toda la lista 2 veces, de hecho. Entonces nada, ese como tal era la solución a este problema de pues varias soluciones que habían aquí. Esto lo voy a subir a un repositorio y se los voy a compartir para que lo tengamos ahí. Y nada, eso es todo. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal todo este asunto?
Me gusta todo esto por hacerlo en live streaming porque, como digo, yo no soy un experto en este tema. Todo lo que sé es por experiencia de lo que he tenido que hacer en entrevistas, de lo que he aprendido de por ahí. Entonces, no soy como el más adepto en matemáticas ni nada de eso, simplemente es como mi análisis lógico. Pero me gusta mucho porque, por ejemplo, aquí en el chat pusieron varios criterios y análisis con respecto a cuál sería la complejidad de algunos de estos algoritmos. Entonces eso es bastante cool. Me gusta venir aquí para aprender más que otra cosa en realidad. Pero sí, si ustedes quieren que continuemos con esto, o sea, que ponga algún otro algoritmo y lo vengamos a analizar después también, podemos meternos un poco más de lleno en lo que es la matemática y la gráfica de la complejidad, lo que es la notación asintótica y las diferentes notaciones asintóticas que existen y todo eso. Que pues todo es bastante interesante, es muy cool. Y a la final, si ustedes aplican a roles, no sé, en empresas grandes o posiciones senior, casi que seguro les va a tocar hacer algo de esto. Vamos a pasar a esta vista. Genial, genial. Muy bien, me gusta que les haya gustado. Uy, picada y quesillo, por supuesto. ¿Cómo? Ok. ¡Pam! En serio, este teclado nuevo me está matando completamente. Pero sí, bueno, cuéntenme por el chat qué tal les pareció esto. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Quieren que solucionemos otro problema por ahí en el siguiente live? Y bueno, por supuesto, si están aquí en Twitch, denle al follow para seguir viendo mis streams de este tipo sobre Vue. Los que me conocen saben que soy muy evangelista de Vue, entonces aquí siempre estoy con este tema. Y ahora quiero adentrarme mucho más en el tema de algoritmia. Los que me conocen también saben que me gusta mucho lo que es el live streaming, entonces me gusta venir aquí a experimentar con ustedes y conocer un poco más de todos los temas que puedan existir en programación en realidad. Este de aquí es uno específicamente que me gusta mucho porque es uno de los temas que poco se tocan quizás en programación, pero es uno de los más importantes en el momento de conseguir trabajo quizás, o no sé, en el momento de analizar algoritmos que tengas en la empresa en la que estás si quieres algo mucho más optimizado. Entonces, no sé, me gusta mucho este tipo de streamings. Y si están en YouTube, pues por supuesto se pueden suscribir y estar pendientes de todo. En Twitch también se pueden suscribir, aunque les cuesta, pero se agradece mucho. El horario es algo que aún no he definido. De hecho, voy a lanzar una encuesta aquí ya que estamos por aquí. Poll. Voy a lanzar ¿les gusta este horario? Es decir, a las 3 p.m. Colombia, que creo que en España son como las 10 o algo así. Vamos a poner sí, no. ¿O qué día les gustaría? Vamos a iniciar una pequeña encuesta y vamos a ver. Y vamos a estar aquí respondiendo preguntas también si quieren cualquier otra cosa. Vamos a estar aquí. Más que nada lanzo este horario porque bueno, previamente hacía los streamings los domingos en la noche, a eso de las 8 de la noche, y a muchos les gustaba ese horario. A mí también me gustaba mucho, pero por lo general viajo mucho con mi novia los fines de semana. Entonces a veces nos cortaba un poco eso o a veces yo viajaba y dejaba el streaming, entonces por eso no me gustaba. Estoy pensando quizás hacerlo los martes en las noches, también puede ser un buen horario. Estoy tratando de hacer streamings, o voy a empezar a intentar hacer streamings semanales, ya que no tengo lo del curso. Anteriormente lo hacía semanalmente, pero me cortó un poco eso porque suelo concentrarme mucho cuando estoy en algo como eso. Me gusta planear muy bien lo que voy a enseñar. Entonces eso me cortó un poco los streamings, pero por lo general son semanales. Aún tengo que ver los horarios, solo que quise hacerlo hoy porque les había prometido mostrar la solución de este algoritmo en streaming o en algún video, entonces aquí ya lo tenemos listo.
Eh, Bien, otro live de algoritmos, genial. Entonces voy a buscar otro por ahí y vamos a seguir viendo entonces algoritmos, por supuesto que sí. Sí, podemos adentrarnos un poco más en la ingeniería de software de manera general, lo que, por ejemplo, cómo funciona JavaScript con el tema de los stacks, podemos ver estructuras de datos y así entender más fácil todo eso también. Es muy interesante. No soy de México, soy de Colombia. El problema es que, bueno, no problema, sino que fui criado en Ecuador, aunque soy colombiano. Entonces tengo un acento ahí, no sé, al parecer acento ecuatoriano más acento colombiano igual a acento mexicano, de alguna forma. Un poco más tarde los sábados. Ok, estaría interesante. Sí, puede después por Twitter, por supuesto, si no me siguen todavía, aquí tienen mis redes sociales. En Twitter estoy muy activo y siempre pendiente a todo, entonces para que estén por ahí. Bien, y por último entonces, como para ir cerrando, recordarles que este martes 12 de enero sale el curso de Vue 3 en Platzi. Es un curso que va a estar muy interesante porque toco temas que quizás no se tocan en otros cursos en español, que son temas de cómo funciona Vue internamente con el Proxy y el Reflect. Entonces vamos a crear como proyecto, tenemos dos. El primero es un mini Vue, que es un framework con la sintaxis de Vue, pero pues escribiéndolo nosotros mismos desde cero, para entender todos los conceptos de reactividad, cómo funciona JavaScript con el proxy y el Reflect, cómo nos ayuda para crear este tipo de sistemas reactivos al 100%, tal cual como lo hace Vue en su JavaScript o en su core interno, ¿no? Y por consiguiente, después de explicar esto, pues creamos un proyecto ahí pequeño de un e-commerce, ¿no? Una tienda online que vamos a ir después explorando en los siguientes cursos que tenemos. Entonces, para que estén muy pendientes. Si quieren pueden verlo en el siguiente enlace aquí por Twitch, y en YouTube dejaré el enlace pues en la descripción del video. Entonces nada, eso, vamos a ir cerrando por aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el live streaming y todos los que van a ver esto por YouTube. La próxima los espero por el live streaming. Y vamos a seguir con estos temas, me gustan mucho, entonces vamos a continuar con temas así para ir explorando un poco más toda la lógica de este tipo de problemas en programación, para ir avanzando tanto ustedes como yo mismo todos estos conocimientos para entrevistas de trabajo que son muy comunes. Y nada, entre otras cosas porque he visto que en entrevistas de trabajo, por ejemplo, cuando a mí me toca hacerlas o cuando me las hacen a mí, también se tocan temas mucho más profundos de JavaScript, como cómo funcionan los closures, el hosting, entre otras cosas que son muy interesantes de ver y no muchos las desarrollan. Entonces vamos a ver también algo de eso. Y nada, sin más, pues muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.